Como ustedes saben, hay un grupo de epilepsias que son fármacoresistentes. Y para esos pacientes uno busca distintas alternativas. Y para algunos la dieta cetogénica puede ser la solución. Y para otros, otros tratamientos. Pero hay un subgrupo de pacientes en los cuales no responden ni a las medicaciones, ni a la dieta cetogénica, ni al cannabis, ni a los otros tratamientos habituales. Y la cirugía es la mejor opción. Y la cirugía no solo puede mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente, sino que puede llevar también a la curación. Y a veces la decisión es fácil de tomarla y a veces no, y hay que poner muchos elementos en juego para tomar las decisiones. Por eso es tan importante contar en un equipo de, de médicos que nos dedicamos a epilepsia con un equipo que se entrene y que tenga conocimiento y que tenga experiencia en cirugía de epilepsia. De acá desde hace 30 años se está desarrollando la cirugía de epilepsia, primero con otro Pomata, luego otro Bartolucci, que se formó en Inglaterra y luego siguió trabajando acá, y ahora se suma el Guido, así que les damos la bienvenida, Guido, y te agradezco por participar. Gracias por la introducción, Juan. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Disculpen un segundo, que eso ya era la segunda filmina. Mi nombre es Guido Gromatzin, yo soy neurocirujano acá del Servicio de Neurocirugía del Garrahan y uno de los dos neurocirujanos encargados de cirugía de epilepsia junto con el doctor Bartolucci, que es mi maestro, mentor y amigo. Mm, sí, bueno, está bien, vamos de la segunda, no pasa nada. Igual me parece que de la segunda tampoco puedo avanzar, ¿eh? ¿Puede ser? A ver. Disculpen el problema técnico. Eh, Ahí estamos, bien. Eh, Fuera de programa, vamos a hablar sobre cirugía de epilepsia fuera de programa para no espantarlos de antemano, ¿sí? Porque en general la cirugía, cuando uno habla de cirugía en un paciente con epilepsia, estas son las primeras reacciones, ¿sí? Esperables, el miedo que puede llevar a la desesperación, la incertidumbre, eh, pensar que esto se hace sí o sí porque no queda otra. Mi intento humilde en esta charla va a ser tratar de por lo menos enfocar esto con un poco más de calma, con un poco más de paciencia desde la información, considerar la cirugía como una potencial oportunidad en algunos casos seleccionados cuando hay una indicación precisa. ¿Por qué vamos a poder operar a un paciente con epilepsia? Como ya dijeron mis colegas, no siempre los pacientes responden a medicación. Hay un 30% aproximado que son epilepsias refractarias al tratamiento médico. A veces esas crisis pueden empezar siempre o casi siempre en el mismo lugar. Eso es lo que se llama en general como epilepsia focal. Si ese lugar nosotros podemos identificarlo claramente, muchas veces podemos tratarlo y a veces, en otros casos específicos, aunque ese lugar específico no se ubique exactamente en el cerebro, la cirugía también puede tener una utilidad muy importante. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Es el mismo de cualquier tratamiento de la epilepsia. Obviamente, tratar de detener las crisis, o por lo menos disminuirlas. Si es posible, suspender la medicación. Nunca se va a suspender de inmediato la medicación, aunque una cirugía, entre comillas, funcione. Siempre eso va a llevar un tiempo, se lo va a manejar el neurólogo. En general, como mínimo 6 meses sin crisis y de ahí se empieza a bajar paulatinamente. Si no podemos suspender la medicación, también va a ser bueno poder bajar las dosis o bajar la cantidad de drogas antiepilépticas que recibe el paciente. Importantísimo evitar que ese cerebro se siga dañando. Sabemos que la persistencia de crisis en pacientes con epilepsia refractaria va a generar daño en el cerebro sano, no solamente en el cerebro que está generando esa descarga original. ¿Y qué hacemos nosotros evitando que ese cerebro se siga dañando con la crisis? Mejoramos el pronóstico de ese cerebro. Las funciones de ese cerebro a largo plazo van a ser mejores. Y obviamente el objetivo primordial es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Acá no queremos, no es siempre curar, es mejorar la calidad de vida tanto del chico como de la familia. Ahora, sabemos que las crisis convulsivas pueden surgir en una parte del cerebro, a veces es lo que se llama crisis focales, y sabemos que esa parte del cerebro va a tener descargas anormales eléctricas. Esas descargas anormales eléctricas pueden generar una convulsión inicial, pero también se van a diseminar por el resto del cerebro, generando descargas anormales eléctricas en el resto del cerebro. Y esto es algo que es muy dañino
y qué es lo que genera esa empeoría funcional y cognitiva a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar en los pacientes que pueden llegar a ser candidatos a esto? Encontrar ese foco, encontrar ese lugar donde empiezan las convulsiones y tratar de atacarlo, ¿sí? Atacarlo de distintas formas que ahora les voy a contar para que ese foco pueda desaparecer y las convulsiones dejen de diseminarse al resto del cerebro. En este objetivo que nosotros tenemos siempre, todo esto es antes de la cirugía. Lo que más les voy a contar es todo lo que pasa antes de la cirugía, porque es lo más difícil de entender y lo más difícil de ponernos de acuerdo siempre, ¿sí? Primero tenemos que tratar de buscar dónde empiezan esas crisis, ¿sí? Como les dije recién. Hay un montón de estudios complementarios, vamos a ver la próxima charla. La resonancia busca lesiones, ¿sí? Lesiones específicas que se ven en la resonancia que pueden llegar a marcar el lugar donde nacen esas convulsiones. Esto pueden ser tumores, pueden ser displasias corticales u otras malformaciones del cerebro, y hay algunos tipos de resonancia especiales que pueden buscar, por ejemplo, áreas importantes de lo que se llama cerebro elocuente, por ejemplo, el área donde está la movilidad, donde está el lenguaje, y eso nos sirve a nosotros también para poder decidir qué hacemos en la cirugía. El videoelectroencefalograma, como ya contó el doctor Posiecha, ¿sí? Estamos haciendo, bueno, perdón, la resonancia es como una especie de foto de ese cerebro. El videoelectroencefalograma armamos una película más completa. Vemos literalmente videos de la clínica del paciente que lo asociamos a ver el electroencefalograma para ver si esa clínica que nosotros estamos viendo es consistente ese tipo de crisis con esas descargas eléctricas que nosotros vemos en el videoelectroencefalograma. Y también tenemos otras evaluaciones, como la evaluación neurocognitiva, donde hacemos como una especie de examen, ¿sí? Esto obviamente lo hacen las psicopedagogas, neuropsicólogas, fonoaudiólogas, para ver cómo funciona ese cerebro y para ver las fortalezas y debilidades de ese cerebro, y eso también nos va a servir a nosotros para poder tomar una decisión informada. Entonces, ¿quién sugiere que habría que operar un caso de epilepsia? Esto no es una decisión omnipresente, omnipotente del cirujano que dice esto hay que operarlo, ¿sí? Esto es una decisión que se toma informada con toda esta información que nosotros buscamos previamente y que la tomamos en equipo, ¿sí? Cada miembro de este equipo es importante, seguramente me falta alguno y seguramente alguien se va a ofender, como siempre que hablamos de equipos multidisciplinarios, y como ya dijeron en todas las charlas, esto es lo importante, el equipo multidisciplinario, ¿sí? Por eso es tan grave cada vez que renuncia un profesional en un hospital como este, pues se pueden desarmar estos equipos, ¿sí? Y cada persona de este equipo es importantísima para tomar las decisiones tan difíciles que tenemos que tomar a veces. ¿Qué hacemos en la cirugía? Hay distintas formas de cirugía. Una cirugía puede ser resectiva, en la que vamos a sacar ese lugar donde hay un foco epileptógeno. Pueden ser también cirugías desconectivas, donde nosotros por distintas razones, en lugar de sacar esa parte del cerebro, vamos a dejarlo aislado, ¿sí? Cortamos los cables para que esas descargas no lleguen al resto del cerebro. Particularmente en las resecciones tenemos varios tipos. La lesionectomía es solamente cuando vamos a sacar la lesión, por ejemplo, cuando vamos a sacar un tumor, que a veces se pueden ampliar a lo que se llama lobectomía, que es cuando sacamos toda una parte, un lóbulo del cerebro, como las lobectomías temporales o las lobectomías frontales. Las desconexiones, por ejemplo, la hemisferectomía, en la cual nosotros desconectamos completamente una mitad del cerebro, defuncionalizamos una mitad del cerebro porque es la mitad patológica para tratar de evitar que continúen las convulsiones y que deterioren al otro hemisferio. O la callosotomía, que lo que hace es cortar el cuerpo calloso, que es la unión entre esas dos mitades del cerebro y evitar la propagación de un lado hacia el otro. Hay otro tipo de cirugías también, las que generan estimulaciones eléctricas. El ejemplo más claro es el estimulador vagal, que tenemos muchísima experiencia. Ahora también hay nuevas experiencias en lo que se llama estimulación cerebral profunda, que básicamente generan descargas eléctricas que pueden mejorar esas crisis, ¿sí? El estimulador vagal particularmente en un nervio que pasa a nivel del cuello. Primera pregunta, obviamente, cuando uno plantea la cirugía, ¿sirve la cirugía? Depende, ¿cuánto sirve? Va a depender de cuál va a ser su intención. Cada cirugía va a tener una intención diferente. Algunas cirugías de epilepsia tienen intención curativa. Intención curativa es tratar de detener las convulsiones, ¿sí? Ahora, ahí les puse puede detener las convulsiones. Ningún acto médico, ni quirúrgico ni no quirúrgico, es 0 o 100.
Ninguno. Ningún acto tiene 0% de complicaciones, ningún acto tiene 100% de efectividad, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar hablando de probabilidades y de posibilidades. ¿Cuál es la probabilidad general aproximada de estas cirugías con intención curativa? Más o menos 6 o 7 de cada 10 chicos van a poder disminuir marcadamente sus convulsiones. Repito, esto no es para cualquier epilepsia refractaria, es cuando nosotros tenemos un candidato decidido en conjunto, ¿sí? Obviamente 6 de cada 7 no es 10, ¿sí? 6 o 7 de cada 10 no es 10. Entonces pueden también disminuir las convulsiones, que eso también puede ayudar, pero también puede no funcionar, ¿sí? A veces puede no funcionar. Con esto intentamos, con estas cirugías, curar, por ejemplo, con las lobectomías, con la hemisferectomía, etc. Hay otras cirugías que tienen una intención paliativa. La intención paliativa es disminuir el número de convulsiones en pacientes que en general tienen muchas convulsiones o muy invalidantes cuando no hay una opción terapéutica potencialmente curativa. Esto en general funciona, pero puede no funcionar. Intenta calmar, no intenta curar. Y dos ejemplos son el estimulador vagal o la callosotomía. Una de las primeras preguntas y de los mayores miedos es qué pasa si se complica la cirugía. Recuerden que cada vez que nosotros tomamos una decisión médica en conjunto con las familias, si nosotros recomendamos un tratamiento es porque en la balanza entre los beneficios que puede llegar a tener y los riesgos que puede llegar a tener, los beneficios son mayores que los riesgos, ¿sí? Pero acá los riesgos a veces no son una pluma, sino que son un peso. Hay riesgos muy importantes y hay riesgos que hay que conocer y que ustedes tienen que conocer. Son cirugías que igual en general se complican poco. Uno habla de complicaciones leves o transitorias. Transitorias se refiere a que esto tarde o temprano se va a recuperar, que son más o menos, está descrito en general en la bibliografía entre 5 a 10 de cada 100. Complicaciones graves o permanentes, en general es 1 o 2 de cada 100. Obviamente, cuando uno le toca ese 1 de cada 100, para uno es el 100%, ¿sí? Pero si tomamos el total, sabemos que de 60 a 70 de cada 100 van a tener éxito estas cirugías en general. Entonces, la verdad que cuando hay un paciente que es candidato, la balanza se inclina muchísimo para recomendar esa cirugía. Con estos miedos para las familias, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Nosotros estamos no solamente para operar, sino para hablar con ustedes y para prepararlos para el proceso, ¿sí? Hay que hablar con el cirujano, aunque a veces parece que estamos medio apurados, hablen, ¿sí? Párennos, insístannos. Y esto es un proceso, la decisión en conjunto con la familia. Muchas veces, y sobre todo en cirugía de epilepsia, no alcanza con una vez que nos juntemos a hablar con la familia, a veces tenemos que hacer varias consultas para poder entender y para poder terminar de tomar la decisión en conjunto y de forma informada y sin miedo. Gran pregunta, si el paciente puede tener secuelas, que es una secuela neurológica que empeore una función neurológica, ¿sí? Casi todas las veces que hay una secuela después de una cirugía de epilepsia suelen ser leves y suelen ser transitorias, es decir, en general se recuperan. Pero algunas cirugías implican que sí o sí va a haber una secuela inevitable que a veces puede llegar a ser permanente, ¿sí? Y esto hay que saberlo, porque nosotros a veces estamos sacando un fragmento de cerebro que es patológico y que genera crisis, pero que sigue teniendo funciones en esa zona del cerebro. Ahora, un ejemplo perfecto es la hemisferectomía, ¿sí? Es una cirugía, es la cirugía más grande y más agresiva que nosotros hacemos en cirugía de epilepsia, que nosotros cuando la hacemos ni siquiera esperamos a que el paciente, el hemisferio entre otras cosas, maneja la movilidad del cuerpo del otro lado, ¿sí? Nosotros hoy en día no esperamos en la mayor parte de estos pacientes que haya una debilidad completa del cuerpo del otro lado, porque ahí ya va a ser tarde, ¿sí? Nosotros en general lo hacemos lo antes posible, ¿sí? Aunque sabemos que probablemente empeore un poco la debilidad. Pero a largo plazo, el pronóstico de estos pacientes, cuando nosotros planteamos una cirugía temprana, es mejor. A veces es difícil tener la bola de cristal para entender que a futuro va a ser mejor, aunque quizás al futuro cercano haya una secuela inevitable, ¿sí? Algo muy importante es la plasticidad neuronal. El cerebro sabemos hoy en día que se puede reorganizar, que se puede autocurar de alguna forma, no siempre de forma completa, pero cuanto antes sea la cirugía y cuanto más chico sea el paciente, mejor. ¿Y por qué no explicaron eso? Cuando a nosotros nos preguntan cuándo operar, ¿sí? Muchas veces tenemos demoras, ¿sí?
que no solamente son demoras que dependen de todo este tipo de excusas que nos ponemos a nosotros mismos, nos ponemos en el equipo médico incluso, o en los pacientes, sino las respuestas a todas estas preguntas son estas, ¿sí? A grandes rasgos, si hay un paciente que es candidato a cirugía de epilepsia, la idea es operar lo antes posible. No hay que esperar a que se presenten las secuelas de esa epilepsia refractaria para que nosotros nos animemos a operar. Y esto también es importante, puede haber periodos de luna de miel en un tratamiento farmacológico que en realidad sea refractario. ¿A qué me refiero con esto? Un paciente tiene una lesión que claramente le está generando convulsiones y tiene indicación quirúrgica, aunque muchas veces nos pasa, nosotros indicamos la cirugía, después vienen los padres y nos dicen, pero hace un mes que no convulsiva. Esperemos. Esos pacientes a veces quedan boyando y dando vuelta años, ¿sí? Porque pues, esas convulsiones van a volver, ¿sí? Y si uno le suma medicaciones, etcétera, pero tiene indicación quirúrgica, lo único que vamos a hacer es empeorar a largo plazo el pronóstico de ese paciente. Entonces, evitar el deterioro del cerebro, operar lo antes posible y a menos edad, más capacidad de ese cerebro para reorganizarse. Resumiendo y terminando, no es siempre un último recurso la cirugía de epilepsia, ¿sí? Si estudiamos correctamente los pacientes en equipo, muchas veces podemos encontrar razones, indicaciones específicas que pueden mejorar muy notoriamente el pronóstico del paciente, pueden mejorar su calidad de vida, incluso hasta detener las convulsiones en algunos casos. Sirve para situaciones específicas, no para cualquier epilepsia refractaria, que hay que estudiarlas correctamente, como les dije, y siempre esta decisión va a ser tomada por un equipo de profesionales y acordada y discutida en conjunto con una familia, ¿sí? Es una situación difícil, pero en estas dificultades a veces hay una oportunidad. Muchas gracias.